la reflexión era, hermanitos, ¿creen ustedes que el tiempo, que el kawitl, el kaupowali, la cuenta del tiempo, es la misma muerte? ¿No? Fíjense, ¿creen ustedes que el mismo kaupowali es la muerte? Kaupowali, la cuenta del tiempo. ¿Creen ustedes que la cuenta del tiempo es vida y muerte? Se los pongo como reflexión, como parte de este trabajo. ¿Sí? Yo digo que sí. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿no? Dentro de esta reflexión que ustedes hagan, que ustedes de una u otra forma lo conciban, lo, lo puedan interiorizar. Yo he estado haciendo esa reflexión con algunos abuelitos y les digo, el tiempo, esa es la muerte y la vida. El tiempo. Les doy otro tips. Váyanse al Tonalámatl de Borgia, que algunos le llaman como Yowalyehyecatl, el aire de la noche, que es la vida y muerte, en donde están las tres cenas. Aquí está la muerte y aquí está el Yehyecatl. El tiempo es vida y muerte. Les dejo ahí la reflexión. Espero que lo puedan analizar, contextualizar de una u otra forma el tiempo. Es muy valioso para aquella persona que ha entendido el valor del tonal y el nahual, ha comprendido el valor del tiempo, el valor de la cuenta del tiempo. ¿Qué es la cuenta del tiempo? La cuenta del tiempo es justamente los días. Hoy es un día más, ¿verdad? Es un día más, un señor de la noche, Tepeyoloctli, el que acecha, el espíritu de la montaña, el nahualito, que todavía tenemos la oportunidad hoy en la noche, trabajarlo o celo, acechemos en que hemos sido fértiles y que hemos fertilizado a los demás, ¿sí? Pero bueno, vamos a esto. Takanahual Tata Tonio Sin, el nahual que vive en secreto, don Antonio. Esto retomado de un anecdotario real, dice Silvia Pinal, para los que somos de la vieja escuela, dice Silvia Pinal, un caso de la vida real, ¿no? Bueno, dice, en un pueblo vivía este abuelo, ¿no? El abuelo era muy amable, era muy apacible, era todo aquello que representa la lealtad a su pueblo. Él ayudaba a toda la gente. Se encontraba con gente que no tenía ni qué comer. Él le regalaba del maíz que tiene. Le gustaba trabajar el campo. Él era una de esas personas de lo que estamos estudiando y de lo que vamos a estudiar en el próximo curso intensivo, Pedidores de Lluvia. Entonces él era el que iba, organizaba a la gente, vengan, vamos a ir a dejar una ofrenda en tal cerro, en tal montaña, en tal cueva, vamos, todos pidamos nuestra abundancia, nuestro sustento. Él era todo eso en bondad, en su tonal, pero en su nahual escondía esa parte, esa energía potencializada en poder convertirse en ese venado, ¿no? Y entonces él todos los días ayudaba, pero llegó un día
Un día en el que las personas empezaron a vigilar a este señor, don Antonio, ¿no? Veían que salía de su casa, iba con su bastoncito, iba al río y lo único que encontraban en el río era el venadito, un venadito macho, ¿no? Que los miraba con ojos de persona, como queriéndolos hablar. Empezó a correrse esa historia en la comunidad y empezaron el plan para cazar a ese animalito, pensando que realmente era un animal natural, ¿no? Entonces la gente empezaron a poner trampas y él los evadía, ¿no? Siempre los evadía. Él percibía, es el que dio la información que dice que a través de estos cuernitos percibe la energía, percibe es la conexión con el universo. Las patitas, a través de esas patitas, estas patitas de venado, le sirven para sentir la vibración de la tierra y calcular, predecir a qué distancia se encuentra tal cual persona, tal cual cazador, depredador, ¿no? Y entonces, él daba muchísima información a todo el pueblo, ¿sí? Inclusive él sabía leer los maicitos, ¿sí? eh, con su jicarita de tecomate, tiraba los maicitos y podía predecir qué le depara a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque era por la patita de venado. Por eso algunos que en las ceremonias que hemos asistido, yo les he compartido una patita de venado, porque de eso se trata, de ser el fertilizador. Entonces, él les enseñó cómo predecir y todo eso, y él sabía olfatear hacia dónde venía ese olor y poder evadir todo peligro que encuentra en el camino, ¿no? Pero claro, siempre hay un pequeño error muy mínimo por el cual nosotros podemos salir perjudicados, ¿no? Y como todo. Entonces, don Antonio un día salió muy confiado, porque la gente ya se le había olvidado, le tocaba entregar una ofrenda en la montaña, en una cuevita, ¿no? Entonces cruzó el río y él muy confiado, pues, toma la forma de su abuelito, ¿no? Que es un venadito. Pide, pide siempre abundancia, sustento, salud, sabiduría para todo el pueblo. Él era muy bondadoso, demasiado bondadoso que pedía para todos, ¿no? Pero un día lo empezaron a espiar, lo siguieron, se metió a la cueva y pues ahí va la gente malagradecida, como siempre, ¿no? A pesar de que les están ayudando, aún querían perjudicarlo. Y pues, para su mala suerte, lo hirieron en uno de sus hombros, casi le quebraron la clavícula que tenemos aquí, ¿no? Entonces el venadito lo único que hizo es tirarse, empezar a agonizar. Y esta gente ignorante empezó a rodearla, empezó a verlo y a decirle, ¿qué Pero no te pasa? ve. ¿No? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tienes? Y pues él no podía hablar, pero les veía con súplica, con ojos de súplica, que por favor lo dejara, ¿no? Él pedía por todos y para todos. Pero claro, la gente siempre, ¿verdad? Nunca va a agradecer. Dice, lo dejan ahí tirado, inclusive le amarran de sus patitas, por lo menos lo dejaran. Y al día siguiente encuentran al abuelito, Toño, de aquí en su brazo estaba sangrando y se trataba de sanarse porque vivía solo. Entonces en ese momento él lo que hizo es, pues, sanarse, ¿no? Intentar sanarse. Pero como su otro yo estaba herido, y pudiéramos, yo le dije al abuelito cuando nos contó este cuento, ¿por qué él mismo sabe dónde está? ¿Por qué no fue? Y lo desató su animalito. Dice, no, es que no se puede.
Eso está prohibidísimo. Entonces, dice el abuelito, pues que lo que hizo, en este caso, lo que hizo, pues empezó a infectarle, pues el venadito empezó a morir allá en la cueva. Y él al igual también empezó a morir. Ese es el otro nivel, ese es el otro nivel del nahualismo, porque hay de ellos, ay caramba, estas personas, pues nacen, ¿no? Nacen con ese don, con ese poder, algunos le llaman como con esa maldición, ¿no? Entonces, el venadito moría, él también agonizaba. Murió el venadito, asimismo, también murió él, ¿no? Los dos abuelitos se murieron. Los dos hermanos, los dos abuelitos se murieron, pues el venadito murió. Él mismo murió. Pero qué gran decepción, ¿no? Qué gran decepción se ha llevado la gente porque dice, después de que mataron a ese venadito, hubo 5 años, 5 años sin agua. No hubo agua. En la temporada de lluvias, nada de agua, nada de agua. Hubo sequía y todos preocupados, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no llueve? El siguiente año igual no había agua. Empezó a escasear el alimento. Entonces, uno de tantas cabezas que había, se pone a reflexionar y dice, a ver, a ver, vamos a hacer esto. ¿Quién era el que iba a entregar las ofrendas allá en el campo y en la cueva? Pues el abuelito Toño. Ujú. Desde que falleció, ¿quién ha ido a dejar ese agradecimiento? ¿No? ¿Quién? ¿No? ¿Nadie? Nadie ha ido. Bueno, ¿quiénes fueron los que mataron al venadito? ¿Quién fue? No, no sabemos. Pero siempre hay alguien que siempre actúa con justicia. Dice, no nos hagamos, hermanito. No nos hagamos los tontitos porque no lo somos. Tú y tú y tú fueron los que lo mataron al venadito. ¿Es en serio? Sí. Pues el abuelito Toño era el único que llevaba la ofrenda a la cueva. Sabía hablarle a las energías. ¿Alguien de ustedes sabe hablarle a las energías? No, pues no, nunca quisimos acompañarlo. Él nos invitaba, pero no quisimos ir. Caramba, ¿qué vamos a hacer? Estoy seguro que tiene relación con todo lo que nos está pasando esta sequía. Les aseguro, si no pedimos disculpas al gran abuelo, no va a llover. Y pues ya saben, los escépticos dicen, no, pues esas son tonterías, son patrañas, eso no sucede. Llega el día de la siembra en junio, julio, nada de lluvia. Hubo otra sequía, el cuarto año ya preocupado, dice, pues ya, no, ya no hay que comer, tenemos que ir a comprar maíz a otros pueblos porque nosotros no tenemos. En el cuarto año, en esa cueva, empezaron a secarse todos los arbolitos se empezaron a secar. En los manantiales de agua empezaron a secarse los árboles. Y ustedes saben que en los manantiales de agua, si hay árboles, hay humedad, hay agua, ¿no? Entonces, se empezaron a secar. Y el pueblo entero se reunió y dijo, no, no vamos a permitir que siga sucediendo esto. Vamos a tener que ir a la cueva a enterrar como se debe los huesitos de ese venado. Se convencieron que era el abuelito, ¿no? Para su sorpresa, cuando llegaron a esa cueva, así como lo dejaron el venadito atadito de patitas, ¿a quién creen que encontraron? Encontraron es que a un esqueleto humano atadito, ¿no? Le pidieron disculpas, se tuvieron que hincar, se tuvieron que trabajar con el ayuno, los que mataron a ese animalito,
¿no? Y ahora año con año le llevan su ofrendita. Hay una cueva donde se le lleva su ofrendita. Después de que le pidieron disculpas, nuevamente los manantiales, los árboles empezaron a reenverdecer otra vez. Y al siguiente año, lluvias abundantes. Y desde ese día, siempre el pueblo recuerda ser agradecido, respetar las creencias, darle honor al que honor merece. Pero lo más importante, entender que en nosotros está fertilizar a otros hermanitos, ¿sí? Porque es muy fácil. No, pues yo lo sé todo, yo no necesito de nadie. No es cierto, hermanito. Todos necesitamos de todos, ¿no? Como la reflexión que les compartí el día de hoy en la mañana. A mí me movió cuando me movió, pero fuerte, cuando a mí me compartieron esa frase, ¿no? Dice, pues, la flor de cempasúchil vive como esa Va a ser flor 40. de 20 energías, esa flor de 20 energías. ¿Y saben quién es esa flor? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Si han visto en la lámina de Tezcatlipoca de Borgia, todo en nuestro cuerpo tenemos las 20 energías. Esas 20 energías son los que nos empoderan y por lo tanto somos una energía sagrada, capaz de fertilizar, de dar, pero también de quitar. Pero también podemos ser como esa lluvia abundante que riega todos los sembradíos y dar a manos llenas. Pero también somos egoístas a veces. Digo somos porque incluyo todos. Nos llega a pasar eso. De que, hijo, le pasamos con una brisna de lluvia de esas pequeñas chispitas que ni mojan la tierra. A veces así son. Pero también a veces somos esa tormenta que destruye, que desborda los ríos, los mares, los lagos. A veces así somos, ¿sí? Somos como esa lluvia. Entonces, una de las enseñanzas del pequeño cuentito del abuelito de Tata Toño, ¿sí? Es entender que cada uno de nosotros, hermanitos, en una sociedad tenemos una función que realizar, ¿sí? Tenemos una función y esa función por muy humilde que lo veamos, como por muy insignificante, hermanitos, hay que darle respeto, hay que darle honor. Es como lo que dicen en el mundo occidental. Puede ser el mero jefe de la empresa, el ejecutivo, pero no se te quita nada con saludar al que hace el aseo, al que saca las fotocopias, al que viene iniciando, porque nunca sabes, cuando estás acá arriba eres el súper inmortal, pero cuando estás abajo, ¿no? Entonces, una de las enseñanzas que nos habla de este tonal el día de hoy, de masa, ¿sí? De masa, es la de trabajar con esa fertilidad, de fortalecer nuestra casa sagrada, de fluir. En este caminar de nuestro existir, de nuestra vida, hermanitos, no olvidemos, no olvidemos recibir y dar nuestra palabra, recibir y dar nuestro saludo,
recibir y dar esa comprensión, ese entendimiento. Pero sobre todo, ponerme aquí a mi espejo y decirle a mi otro yo, y me dices, la sosa y canoche no lloro, te amo con todo mi corazón. ¿A quién le estoy diciendo? A mí mismo, ¿no? Y bueno, y pueden decir, bueno, ¿esto el maestro lo está inventando? O no, no, hermanito, yo no lo estoy inventando. Ahí está en el Amoshle, aquí miren. Recuerden, recuerden que la casa es nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan cuando vimos el Tonalicali? Este es nuestro cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tenemos? Muchos. Cuerpo espiritual, cuerpo intelectual, cuerpo energético, un cuerpo tonal, nahual, un cuerpo emocional, un cuerpo intuitivo y perceptivo. Y claro, pues este cuerpo físico que nos dice el sistema, que nos dice los medios de comunicación, no, es que debes de estar bien formado, ¿no? Bolas por acá, músculos por acá, porque es lo que nos dicen, todos debemos de ser así. Ah, pero si estás gordito, estás llenito, no, 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 tú no estás bien. Cómprame estos pastillitas y vas a bajar de peso. Compra este aparatito para... Ojo, es esa parte, ¿sí? Nos dice que nosotros como somos esto, miren esta casa, es lo más elevados que nos da este tonal de Masat. Vean, es una casa súper fortalecido y bien estructurado. Es una casa que a pesar de las tormentas, que a pesar de los vientos, va a estar bien fortalecido. En sus raíces, vean, tiene raíces, o sea, sabe del conocimiento ancestral, tiene una lengüetita, miren, de humo. Es el lijillo, el viento, el aire. ¿Sabían ustedes que el aire que respiramos es el mismo aire que respiraron nuestros abuelos? Y ahí viven, miren, en esa vibración. ¿O creen ustedes que el aire está en constante renovación? Sí, pero es el mismo aire. Por eso cuando nosotros hacemos la plegaria, cuando hacemos la petición de lluvias, ¿por qué les hablo de petición de lluvias? Porque su regente de Mazatl es ¿quién? Tlalocan Tecutli. Por eso les hablé del abuelito Toñotzin, que él era el pedidor de lluvia, ¿no? Entonces, dice aquí esta lengüetita, tiene un colorcito amarillo oscuro, casi. Es el conocimiento que viene a través del aliento. Les decía Yeyekat, Yeyeka Chichiltik, Yeyeka Kustik, Yeyeka Shushuktik, Yeyeka Kaputstik, Yeyeka Alachtik, Yeyeka Mikistli, Yeyeka Pinawistli. A todos esos aires les hablamos, porque tienen vida, están cargados de energía y sabiduría de los abuelos ancestrales. Miren, aquí está. Es una casa bien estructurada. Chequen, su contorno es de color blanco. Nos dice que nuestro tlacayo, nuestro cuerpo, nuestro tona, sea limpio, puro, impecable. ¿Eh? Y por dentro, vean, fortalecido con esa fuerza de voluntad. Miren, dentro de la casa tiene un sustento. ¿Qué nos dice? Acá dentro de nosotros, la ofrenda que tenemos, que nos debemos de dar a nosotros, debe de ser ese sustento. ¿Se acuerdan por ahí los que no asistieron en la clase del día domingo? No, perdón, sábado en la mañana decíamos que los tamalitos, ¿qué son? Sustento. El sustento, miren, son, ¿cuántos tamalitos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tamalitos.
Son 6 rumbos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, Mixcoatlampa, o también el Ilhuicatlampa, o también el Omeyocan. Es el número 5. Número 6, Tlaltictlampa, de Tlalticpac, la madre tierra. ¿Hay un séptimo rumbo? Ah, claro. ¿Quién es? Cada uno de nosotros. Y vean, tanto aquí, en la parte, intuitiva, en el hipotálamo, en nuestro cuerpo reptiliano, en nuestra percepción e intuición. Ojo, intuición, percepción, pero desarrollar una habilidad de predicción. Este somos nosotros, la casa. Y encima de la casa, ¿qué nos pone? Un hacha. Justicia. Recuerden que el mate postli, que en náhuatl es mate postli, pero en español sería como hacha, es la justicia. Representa la justicia. ¿Qué nos quiere decir? Que debemos de ser justos. ¿Con quién? Primero con nosotros mismos. Seamos justos, ¿sí? Porque a veces queremos ser muy justos con nuestros vecinos. Queremos ser muy justos con los abuelitos. Queremos ser muy justos con nuestros hijos, con nuestro Ishnamik. ¿Qué es Ishnamik? Con nuestra pareja, nuestra esposa, nuestra dualidad. La palabra Ish, rostro, Namik, el que te puedes ver en él, en ella. Y el que te conoce, todas tus cualidades, todas tus luces y tus sombras, y a pesar de todo eso, te acepta. Es uno de los trabajos en el amarre de Tilma. El primer trabajo es conoce a tu otro yo, porque ahora tú vas a caminar de la mano, del hombro con esa persona. No te voy a decir, y ahora los declaro marido y mujer y van a ser felices por siempre, para siempre. No, se les dice, ahora son dos, van a tomar decisiones en conjunto, en comunicación. Tú sabes cuáles son sus cualidades y tú también. ¿Mm? No te lo estás sacando en una rifa. Ojo, de eso habla, de la justicia con nosotros mismos, ¿sí? Dice, sé justo contigo mismo. Y ser justo con nosotros mismos es darle ese alimento que nos ayude a fluir, darles el alimento emocional que nos ayude a avanzar, a comunicar, no a estancarnos, darnos nuestro sustento en la parte energético, nahual e intelectual, ¿sí? Seamos justos con la que le damos a nuestro cuerpo, a nuestra casa, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Seamos justos. Y en la justicia emana el amor propio. Si yo soy justo conmigo mismo, seré justo con los demás. ¿Sí? Yo no me tengo que mentir a mí mismo. Les digo yo, puedo engañarles a todos ustedes, pero engañarme a mí mismo, no, no es posible. Entonces lo que nos dice aquí, pero no es tan solo eso, hermanitos, vean las cuerditas. 1, 2 cuerditas.
Son las dos vidas, ¿se acuerdan que decíamos? Se va tejiendo como el ADN, miren, se va torciendo así la cuerdita. Esta es nuestra vida. Cuando vivimos en armonía se va cuando vivimos en armonía sí se va torciendo nuestra vida. Esta cuerda es lo espiritual, esta cuerda es lo material. Esta cuerda es el nahual, esta cuerda es el tonal, esta cuerda es el tezcatlipoca, esta cuerda es el quetzalcóatl, esta cuerda es la luz, esta cuerda es la oscuridad. Y tiene que tejerse de esta manera. Se tiene que vivir a la par, en armonía, para sentir esa tranquilidad en nuestro existir, en ese Quetzalman, en ese Quetzalman. Ese es el trabajo. Es el trabajo que nos toca hacer, hermanitos. ¿Entiende? Ahora bien, pudiéramos decir nosotros que, que podemos hacer a trabajar de esta manera, sí. Miren, enfrente de esta casa hay agua que fluye, ¿se dan cuenta? Uno, dos, tres. Con una vírgula de la palabra. Y aquí está, miren, la otro caracolito. Este simboliza, da tu palabra y recibe tu palabra. Que debe de haber esa reciprocidad. Pido y me dan la palabra. Es metafórico. Pido y me dan la respuesta. Su regente de Mazatl es Tlalocantecutli. ¿Y qué quiere decir Tlalocantecutli? Quiere decir el Señor de la fertilidad. ¿Y nosotros somos ese Señor de la fertilidad? Así es. Somos ese Señor de la fertilidad. ¿Ah? Y miren, Tlaloc tiene una máscara justamente de Tlaloc con sus colmillitos. Tiene un collarcito en su pecho tiene un collarcito de color amarillo que representa el sol, la luz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como Tlalocantecutli debemos de emanar esa luz, ese calor. ¿A quién? A los demás hermanitos. A los demás hermanitos. Debemos de darle esa luz y ese calor. ¿Para qué? Para que vivamos en armonía. No buscamos otra cosa más, hermanito. Lo siento para los que a lo mejor vayan a decir, no, pues en este camino tenemos que buscar el dinero, la abundancia. No, lo que se busca en este camino es la armonía. ¿Y qué es la armonía? Equilibrar, armonizar lo material y lo espiritual y unirlo en los dos. Darle la importancia al mismo nivel. ¿Eso da paz? Se los aseguro que sí. Se los aseguro que sí. Y si se los digo que es Mineltilistli, es Mineltil. Cuando estás en paz, en armonía, no en paz, porque no siempre, en armonía, en lo espiritual. ¿Y qué es la armonía en lo espiritual? Es conocerme a mí mismo, ver mi rostro, tocarlo, si soy yo, me conozco quién soy, me conozco que en momentos no soporto la impaciencia, no soporto la negligencia y me estreso y después digo, pues tranquilo, ¿en qué quedamos? Que no te vas a estresar por todo esto que estás pasando. Relájate. Los demás no tienen la culpa de tus impulsos. Tranquilo. Bueno, el dinero lo necesito, bueno, sí.
Llega un abuelito, oiga, ¿no tendrás por ahí una monedita? Mira, necesitamos comprar copa. Por supuesto, abuelito, aquí está, mire. Venga. No es que necesitamos una ofrendita de flores, no, no tenemos. Los conseguimos, abuelitos, no se preocupen. Cuentan conmigo. Ahorita voy y lo consigo. ¿Por qué? Porque si tiene el recurso económico, mira, te sientes en paz, te sientes útil, te sientes muy bien haberle ayudado a la otra persona. Y en retribución, en congruencia, oiga, abuelito, estoy dando esta clase, pero esta parte no lo entiendo. Mire, ¿me podría decir cómo puedo yo compartir esto? Claro, yo lo he hecho de esta manera. Así lo he compartido, ¿no? Y son estos cuentitos que estos pequeñas anécdotas, esta palabra antigua, es lo que les voy a compartir. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo esa reciprocidad. ¿Entienden? Ese es vivir en armonía. Eso es vivir como Tlalocan cubre. Vivir en esa justicia. Si yo creo que es justo como lo estoy viviendo o como estoy viviendo, adelante, adelante. Si tú crees que está como lo estás viviendo en lo espiritual, en lo material, ese es lo justo, sí, solo que no te vayas a puro material ni a lo puro espiritual, debe de haber esa armonía, porque es necesario alimentarse, es necesario cubrir ciertos gastos, entonces cuando te pones en esa armonía, todo fluye, se los aseguro, todo fluye. ¿No? Y entonces no dice tlal, de tlali, tierra. La palabra tlaloc se forma de la palabra tlal, que de tlali, tierra. Oc, de occhi, del licor, que del licor, de ese pulque. Can, lugar. Tecuzli, el gran señor. Entonces, ¿qué quiere decir Tlalocan Tecuzli? Que es el regente de masa, persona o ser energético que da fertilidad, que su lugar es la fertilidad, es el licor. La lluvia se compara mucho con lo que es el semen humano. Tiene esa viscosidad del pulque. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, es esa agua, es como ese esperma que cae, la semillita ya está en la tierra, es como el óvulo. Llega, lo moja y empieza a brotar y nace la vida. Y sucede lo mismo con nuestra concepción, ¿no? Después de que nace la plantita, necesita conocimiento, necesita calor como amor. ¿Y quién le da? Tonatiuh. Necesita de nutrientes, de alimento. ¿Quién le da? El agua que cae arriba. Claro. Lo sigue alimentando. Pero necesita, ¿qué más? De nutrientes, el conocimiento que se nos da a nosotros, ¿no? Entonces, por eso cuando decimos Tlalocantecutli, persona que trabaja con su energía. Y aquí está Tlalocanteco. Miren, Tlalocantecutli, así como está, su mano izquierda lo eleva hacia arriba y su mano derecha lo dobla, ¿no? Justamente para tocar su corazón. Dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, con esa empatía, con ese amor. Y en su atadito de atrás tiene un pequeño bolso donde mete sus flechitas, que son sus objetivos. Los objetivos, las flechitas representan nuestros objetivos, nuestras metas, representan justamente eso. ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué quiero aprender a ser como pedidor de lluvia? ¿Para qué? Nomás para que presuma, vean, yo puedo hacer llover. No, hermano. Es un trabajo comunitario. Si yo ya aprendí, voy a pedir lluvia, pero no nada más la lluvia donde yo donde voy a sembrar es
para todos. Si yo pido sabiduría, para todos. Si yo pido conocimiento, yo pido fortaleza, salud, para todos. Por eso les decía una de las plegarias, en una de las plegarias que vimos, permíteme, mi gran abuelo Tonatiu, hacer como tú. ¿Y cómo puedo yo encarnar a Tonatiu? Lo que les acabo de decir. Pido fortaleza, comparto mi luz en forma de conocimiento, ¿verdad? Les pido yo a todos que podamos apoyarnos, hermanitos, y apoyarnos entre todos, vibrar juntos. Eso es ser el Señor de la fertilidad. Masar, maski, viene de la palabra también maski, aunque. Masar, tela que cubre también mashlat, ¿no? O maslat. Dentro de ese subvariante es como la tela que cubre los genitales masculinos. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, dice que es esa parte, en la parte sexual, es por donde se desarrolla la fertilidad, ¿sí? Piel de venado, atl, ¿sí? Maslat, de masa, de tu piel de venado, de tu cuerpo de agua, ¿no? Fertilidad como aquel que da vida a los demás sin ambición de ganar ni miedo de perder. ¿A poco no es así? ¿No? ¿A poco que nosotros cuando concebimos a un hijo, para los que tenemos la fortuna de tener un hijo, uno, dos, tres o cuatro, ¿a poco le decimos a nuestro hijo, oyes, ahora págame, yo te di la vida? No, al contrario, nosotros le damos para que coma, para que se vista, para que viva, para que esté bien y para que esté saludable. ¿Sí? Nosotros somos lo que damos vida. Somos fertilizadores. Damos vida con nuestra palabra, damos vida con nuestro quehacer, con nuestro vibrar, o también damos muerte a los demás. ¿Sí? La frase metafórica dice, y canochi no yolo, no tlacayo, ni mismachilia, Juan no yoltona. Con todo mi cuerpo y mi espíritu te siento vibrar. ¿Qué les dice? Lo que hace ratito les decía. Si yo alimento estos dos ámbitos, ¿verdad? El espíritu y lo material, o el nahual y el tonal, la luz y la oscuridad, y me mantengo en esa armonía, podré, podré entender y comprender como el venadito. Sabré predecir, sabré intuir, ¿sí? Dice, Chicome Coar, Shinech Lamatilismac, 7 serpientes, deme sabiduría. Ay, caramba, ¿y dónde están las 7 serpientes? Pues dónde lo podemos encontrar. Este es la séptima serpiente que tenemos. ¿A dónde creen? Aquí está, nuestra lengua. Es la séptima serpiente. Si yo le hablo al agua, si yo le hablo al río, si yo le hablo a la montaña, si yo le hablo al viento, a Tonatiuh, si yo le hablo a nuestra madrecita Chalchihuitlicue, ¿qué estoy haciendo? Me estoy empoderando y conectándome. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Aquí está, miren, aquí está. La palabra es sagrada, el verbo es sagrado, es poder, ¿sí? En algunos
en algunas investigaciones se han hecho y está comprobado científicamente cuando nuestros abuelitos pues ya lo sabían desde mucho más antes, que el agua tiene una memoria, que el agua tiene sentimientos, que el agua tiene una cualidad divina o sagrada, como le quieramos llamar, la de transformarse. El agua puede ser el vapor, el agua puede ser el sólido, el líquido, pero también el agua puede ser la medicina. ¿Cuál es esa agua? El atlachinoli, el vapor en el temazcal. ¿O acaso no es así? Para los que hemos entrado al temazcalito, es toda una delicia. Es algo sagrado, es algo, híjole, no encuentro las palabras de estar en un temazcal. Te sana en lo emocional, te sana en lo espiritual, te sana en lo onírico. Puedes viajar, puedes reconciliarte contigo mismo, con tus seres que ya trascendieron, que ya no están en este plano, pero que viven dentro de ti. ¿Cómo? Con su conocimiento, con sus enseñanzas, con su amor, con su espiritualidad. ¿Sí? Equivocadamente decimos, híjole, mis papás ya no viven, ya murieron. Y entonces no viven en ti, no viven en tu conocimiento, en tu palabra, en tu piel, en tu rostro. ¿Acaso no viven ahí? En algún momento me hizo reflexionar, si se encuentra con nosotros la hermanita Leticia, me decía, oye, ¿por qué anhelas? Era creo que más o menos se acercaba el tiempo del día de muerte. Digo, no sé, siento esa sensación de extrañar a mi mamá, a mi papá y a mi hijo. Dice, ¿pero por qué? Si viven en ti, viven a través de sus enseñanzas, viven a través de lo que te guiaron, lo que te enseñaron a ser esa persona que eres. Les digo, no, fíjate que no lo había reflexionado, pero tienes toda la razón. Pues sí, dices que ellos no mueren, quedan en ti. Ahora tu trabajo es que tú puedas honrarlos con tus enseñanzas, con tu palabra. He ahí, ¿no? Nictlahtlanis, tlamatilistli y panchicome tlampa. Pediré sabiduría en los 7 rumbos. Ustedes ya lo saben, los 7 rumbos. Sí, el séptimo. Somos nosotros. Somos el centro de todo. Sin sonar ser un narcisista, somos el centro del universo, del tiempo. ¿Eh? Ojo. Decimos, es que me siento bien solo. No estás solo. No estás solo, hermanito, hermanita. No estás solo. Todos nosotros estamos interconectados. ¿Por qué? Porque es, hemos tejido las redes de amistad, las redes de hermandad. Y nos lo demostramos cuando en el grupo. Hermanitos, muy buenos días. Hola, hermanitos, muy buenos días. El saludo, el compartir, es eso. Ese es el tejido de fertilizarnos. Si yo sé algo, te lo comparto. Lo que tú sabes, me lo compartes y nos enriquecemos en comunidad, pero también aceptar nuestra individualidad. También debe de haber un momento donde yo me pueda sentar, reflexionar, este, hacer esa introspección, introspeccionar en mi mente, en mi
en mis emociones, en mi cuerpo y en mi espíritu y en mi actuar. Todo eso es importante, sí, pero créame que sí se aprende en comunidad, ¿no? Dice, no yoltonal, nikmachilia, pan no tlacayo. Mi espíritu lo siento en todo mi cuerpo. Nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser tiene memoria. Lo que yo les decía, a veces nos sorprendemos nosotros mismos haciendo una u otra actividad. Decimos, ¿y esto dónde lo aprendí? No lo sé. Nos acechamos y nos sorprendemos a nosotros mismos hablándole a las plantas, al aire, y nos sale algo natural, ¿no? Dice, huehuetlastol, no colchin chicome masatsi. El abuelo, siete venado. ¿Por qué siete venado? Porque está en el número siete, porque es el fertilizador. Este, les compartiré esta plegaria para hacer el ejercicio en la mañana. Trabajar consciente la percepción a través de los órganos interiores, estómago, hígado, pulmones. Hagamos ese ejercicio. Luego decimos, ¿a dónde sientes el miedo? ¿En el estómago se siente el miedo? Sí. Cuando pasamos por algún lugar muy específico, sentimos el vibrar de esa energía negativa, nuestro cuerpo, inclusive nuestros vellitos, se, se erizan. O lo que coloquialmente decimos, no, usando con la piel de gallina, no siento esa energía. ¿Sí? Es potencializar y saber que es necesario. Potencializar la intuición y la percepción a través del Yehyecat, Tlali, Atl, Xochiquetzali y Mixcoatl. Podemos hacer esta potencialización. ¿Con qué? Estos elementos, ¿no? Con la tierra, con el aire, con el fuego, con el agua, con toda la naturaleza y todo lo que hay en el universo. ¿Cómo podemos conectarnos? Uno, tenemos que callar nuestra mente. Tenemos que callar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Eso es de vital importancia para que podamos hacer esta actividad. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Y qué haríamos con el agua? Escuchar al agua. Hay en las frecuencias, ojo, en la música que escuchamos, hay frecuencias que distorsionan y que armonizan nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones. ¿Sí? Hay música que definitivamente es basura. Hay música que definitivamente está enfocado a distorsionar nuestro, nuestra paz interior. Desde su letra, recuerden que el verbo es poder y el que maneja el verbo con intencionalidad tiene ese gran poder. Por mencionarle no estoy en contra de ningún género de música, por ejemplo, el reggaetón. Para mí, yo les he dicho a los hermanitos, para mí es música basura. Las leperadas que dicen esa música, las tonterías que dice esa música. Hagamos esa comparación con el cantito con panhuehuet. El panhuehuet, para los que nos gusta la música, el panhuehuet, ese tamborcito, lo empezamos a combinar con el latido de nuestro corazón, ¿no? Y empezamos a cantar esa palabrita sagrada. ¿Qué pasa? Pues pasa que me empiezo a armonizar, empiezo a viajar en ese recito.
Sí. Y vayamos al río, callémonos, acomodémonos, escuchemos el fluir, el sonidito del río, el canto de las aves, del aire, el correr del aire. Todas esas frecuencias armonizan, armonizan. Todas esas frecuencias calman nuestro ser interior, ¿sí? Para algunos que han disfrutado esa lluvia en las casitas de teja o de lámina, lámina eso de metálica, cuando empieza a llover, se escucha hermoso. Vaya, aunque sea nuestra casita de losa, de cemento, pero cuando cae la agüita, esas gotitas, armoniza. Yo los invito en el siguiente temporada de lluvias, y si es que en el lugar donde están, ya llueve, disfruten esa lluvia, esa frescura. A mí me encanta el café, un cafecito y un buen libro, miren, se disfruta una delicia de momento contigo mismo, ¿no? Te agarras tu libro favorito, el sonidito de la lluvia, la frescura, abrigadito. Uf, es una experiencia que se los recomiendo, hermanito, ¿no? Ahora, para armonizarnos también podemos utilizar las plantitas sagradas. Sí, hermanitos, los podemos utilizar, pero siempre les he dicho, con responsabilidad, con esa sacralidad, no por morbo, a ver qué se siente, no, pedirle permiso, que nos permita ver lo que estamos realmente buscando, no para decir, a ver qué se siente, a ver qué pasa, no, de ninguna manera, eso no lo debemos hacer. Tehuatzin, amo, tiknotzintli, nanka, no masatsi, to sepan matiyeknesnemika. Este, díganselo a ustedes en ese espejo que tienen, donde se ven cuando se levantan, se peinan, se maquillan y acá, ¿no? Digan, Tehuatzin, amo tiknotzintli, nankan momasatsin, tosepa matiyeknesnemika. Tú no eres huérfano. Aquí está mi honorable mano. Juntos vivamos en armonía. ¿A quién? Con mi otro yo, que es el otro venadito. Somos venados, somos perceptivos. No lo olvidemos, por favor. ¿Sí? Los venaditos, sus cuernitos, su cornamenta cambian año con año. A propósito, se le pegan a los troncos, se les cae y se renueva su cornamenta y van aumentando estas ramificaciones, van aumentando, ¿sí? Es como las serpientes de cascabel, su colita, por cada año se forma una bolita, se forma una bolita. De ahí podemos contar cuántos años tiene esa serpiente. Al venadito también, cuántas ramificaciones tiene su cornamenta. Desde ahí podemos nosotros percibir su, su edad, pero sobre todo, ¿no? Entender que crecemos y cambiamos año con año. Agradecer cada uno de nuestros órganos internos por ayudarnos a percibir emociones y sensaciones que percibimos en nuestro mundo externo e interno. Encontrar los puntos más sensibles de nuestro cuerpo, ¿sí? Una de las tareas es, agradezcamos, te agradezco mi corazón. Hagan ese ejercicio, no cuesta nada, aquí no le vamos a invertir nada, solamente nuestra intención. Te agradezco mis ojos porque puedo contemplar el amanecer. Te agradezco mi olfato porque puedo respirar. Te agradezco mi boca porque me puedo alimentar y puedo hablar a los demás. Hermanitos, hagamos ese ejercicio. Agradezcamos. Bueno, no le quitamos más tiempo al hermanito José Gerardo, que va a dar la clase de náhuatl.
Mañana compensamos, ni crean que se salvan de estos ejercicios. Mañana terminamos con lo de masas y empezamos con touch. ¿Sí, hermanitos? Les agradezco infinitamente su comprensión, su acompañamiento en esta clase. Mañana nos daremos nuestro tiempecito a 8:30 en adelante, hasta amanecernos, ¿no es cierto? Ay, Para abuelo. seguir con la clase. Timoitas que no Estamos la Hasta luego, abuelo. maestro. no sé si se quieren salir y entrar con el maestro José Gerardo, él va a dar la clase el día de hoy. La Socamati, Timoitas que... La sokamati Sokamati, Temasiani, Timoitas que Socamati, mosla. Timoitas que moslan los nivan. La sokamati La temasiani. Sokamati, Muchas gracias a todos. Ya, Timo se gracias. ubica. Vamos a